Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue con engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Que Dios bendiga el precioso mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre es hermosa y siempre también la palabra del Señor nos enseña. Nosotros habíamos hablado tiempo atrás o días atrás acerca de esta epístola y donde decíamos que el apóstol Pablo tuvo muy poco tiempo para ministrar y para enseñar a la iglesia que él plantó ahí en Tesalónica. Estuvo solamente 3 días de reposo. Esto no habla de solamente 3 semanas que estuvo enseñando a la nueva iglesia. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Esto se encuentra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde podemos ver cuando Pablo llega a Tesalónica a predicar el Evangelio. Pablo acostumbraba a llegar a una ciudad y empezaba predicando el Evangelio en la sinagoga de los judíos que estaban en distintas ciudades. Y hay muchos creían al Señor y también muchos se oponían al mensaje del apóstol que traía para las personas. Ayúdenos el Señor. Debido a las críticas que Pablo recibía por parte de sus enemigos, que eran los judíos, ¿cierto?, que siempre lo atacaban. Recordemos que tuvo que salir a prisa de Tesalónica por lo mismo, porque era mucho el ataque que los judíos hacían contra él. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Entonces, debido a todas las críticas que se le presentaban al apóstol, él le escribe a la iglesia de Tesalónica también en esta epístola, diciéndole y mostrándole realmente los motivos que él tuvo para predicarles el Evangelio. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Y el primer motivo es que él fue con un motivo de pureza. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. En lo que leemos decía la palabra del Señor que su exhortación no fue con error ni con impureza. Que el Señor nos ayude, ni tampoco fue con engaño. Él fue con la palabra verdadera, fiel, emanada del Espíritu Santo sobre su vida para poder compartir con los hermanos de la iglesia. Lo otro que nos habla el apóstol, que él fue aprobado por Dios para predicarles el Evangelio a la iglesia. Bendito y alabado sea su nombre. Y recordemos que Dios siempre usa a vasos que son limpios, que son vasos de honra. Bendito y alabado sea el Señor. Es un ejemplo que también nosotros debemos de tomar de parte de la vida de este varón de Dios, que él se consagró totalmente para poder, queridos hermanos, agradar y cumplir fielmente el ministerio que se le había encomendado. También la palabra del Señor nos habla de que él nunca buscó, ¿cierto?, con sus palabras poder agradar a los hombres, sino que siempre su intención fue agradar a Dios por sobre todas las cosas, y es lo que nosotros también debemos de hacer. No habla de palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras son aquellas palabras que las personas dicen para tal vez halagar a otra persona, o como podemos decir, con una persona salamera, ¿cierto?, que dice cosas bonitas de personas.
sin que muchas veces sean verdad. El Señor nos ayude, solo para quedar bien con las personas. Ayúdenos el Señor. Entonces, el motivo de Pablo fue que con su vida él demostraría la pureza para entregar el Evangelio. Y esa pureza también tenía que estar en la iglesia de Tesalónica. El Señor nos ayude a todos nosotros. El otro motivo, cierto, que el apóstol tuvo para poder predicar el Evangelio ahí en la iglesia de Tesalónica se encuentra desde el versículo 7 al versículo 8, para que usted lo siga leyendo ahí en su hogar. Y el propósito, cierto, y el motivo que Pablo tenía también para entregarle el Evangelio a la iglesia era un motivo de sinceridad para con ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Su sinceridad era, cierto, por el afecto y el cariño que él sentía por la iglesia. El Señor nos aumente la fe. Dice que la palabra del Señor, que tuvieron una actitud cariñosa con el rebaño. Pablo, cuando les predica el Evangelio, su actitud fue una actitud cariñosa hacia los hermanos y las hermanas que les habló la palabra del Señor. Como dice la palabra, como una nodriza, ¿cierto? Una madre que es nodriza, que amamanta a sus hijos con ternura y con cariño. El Señor nos aumente la fe. También dice la palabra del Señor que ellos nunca pretendieron ser superiores o más importantes que la iglesia, sino que estaban al mismo nivel. Muchas veces nosotros pensamos, queridos hermanos, que porque sabemos un poquito más o porque tenemos alguna responsabilidad que el Señor nos ha entregado, somos superiores a otros. Y recordemos que siempre el Evangelio nos habla, ¿cierto?, que entre más sabemos, mejor debemos servir al Señor, y que cada ministerio y cada labor que el Señor nos encomienda en la iglesia es para servir a Dios. Por lo tanto, no somos más grandes ni más superiores que ninguno. Y el apóstol con su equipo de trabajo, cuando llegaron a Tesalónica, nunca ellos, ¿cierto?, se colocaron como superiores a los hermanos y a las hermanas que estaban siendo ministrados. El Señor nos aumente la fe y la confianza. También dice la palabra del Señor que no solamente estaban dispuestos a entregarle el Evangelio, sino que aún estaban dispuestos a entregar sus vidas por los hermanos de Tesalónica. Ayúdanos el Señor. Qué grande amor, como cuando Dios entra en la vida del hombre y de la mujer, cómo Dios transforma a las personas, cómo las cambia. Hoy día vivimos en un mundo muy individualista. Que el Señor nos ayude. Siempre pensamos y la gente piensa en uno mismo y no piensa en los demás. Pero Pablo, con tal de que el Evangelio fuera predicado, con tal de enseñar a los hermanos, él estaba dispuesto a dar su vida. El Señor nos ayude. ¿Tú estás dispuesto, hermano, a dar tu vida por causa del Evangelio? ¿Hasta dónde podemos llegar? Que el Señor nos ayude. Tal vez debemos tomar el ejemplo de estos hombres y entregar todo nuestro cuerpo, alma y espíritu para servir al Señor y también servir a la iglesia. En el mismo capítulo 2 que hemos leído en el versículo 9, también nos habla de que el apóstol Pablo tuvo una conducta de integridad cuando estuvo con la iglesia. Que el Señor nos ayude. Cuando estuvo en Tesalónica. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que él estuvo varias horas, largas horas, cierto, aún con fatiga, predicándoles y enseñándoles el Evangelio, el verdadero Evangelio. Un hombre íntegro, un hombre consagrado, dedicado a esta maravillosa labor. Y dice también que ellos vivieron, ¿cierto?, de una manera santa e irreprochable cuando estuvieron en Tesalónica. Que el Señor nos aumente la fe. Por lo tanto, no había que reprocharle a estos hombres
que trabajaban en la obra del Señor. Y ahora, ¿a quién puso como testigos Pablo de su conducta? Fue a la propia iglesia. Que el Señor nos ayude, donde le dijo, cierto, que ellos mismos eran los testigos de cómo Él se había conducido entre ellos, y también testigo era Dios de lo que ellos estaban haciendo y de lo que ellos estaban ministrando en la iglesia en Tesalónica. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, hermanos queridos, nosotros debemos tomar el ejemplo de estos hombres de Dios, Pablo y sus discípulos, que trabajaron arduamente por extender el Evangelio del Señor a muchos lugares. Y entre eso también estamos nosotros. ¿Ya? Y siempre sus motivos fueron, ¿cierto?, la pureza, la sinceridad y la integridad. Son cosas que también en nosotros tienen que estar para servir al Señor. No es por otra cosa, hermanos. Nosotros debemos servir al Señor con la motivación de que debemos hacer las cosas, ¿cierto?, con pureza, con sinceridad y con integridad, para que así Dios se agrade de nosotros y el Evangelio y el mensaje de la palabra de Dios llegue al corazón de las personas y sus vidas sean transformadas. Que Dios bendiga esta reflexión. Oramos al Señor. Padre eterno, le damos gracias por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones y ayúdenos a tomarla, Señor, a tomar el ejemplo de tu siervo Pablo. Señor, que el único motivo que él tenía para predicar el Evangelio era agradarle a usted, Señor, y lo hacía con pureza. Consagró su vida, Señor, a esta noble causa, que también nosotros podamos consagrar en pureza nuestra vida para rendirle, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro servicio. Ayúdenos, Jesús. También Él sirvió, Señor amado, con integridad. Su motivo era ser un hombre íntegro delante de tu presencia. Señor, ayúdenos a ser mujeres y hombres íntegros, Señor, para poder trabajar y servirte de mejor manera. Gracias, Jesús. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Bendígala en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, yo deseo muchas bendiciones y que en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza sea muy prosperado para ustedes.